Estamos aquí, Pensini con todo en éxitos. Bueno, tenemos nuestro primer invitado de hoy. Es una de las labores más difíciles de las que tenemos ahorita en Venezuela, ser politólogo, consultor político, socio director de Law Consultancy, analista de lo que pasa pues en el acontecer político económico nacional. Pablo Quintero. Pablo, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Pedro, hola, gracias por la invitación. Como siempre es un gusto compartir aquí y, bueno, hablar de política, reflexionar sobre lo que pasa en Venezuela, en el país. Igual tenerte a ti y a todo el grupo que tú representas y bueno, algunos amigos que se han ido, unos están en España, otros están trabajando en petroleras en el interior del país, que está todos tus amigos que sí siguen en Law Consultancy y tanta gente que estás preparando, y una persona joven, con un pensamiento fresco, sin tanto ruido que pueden tener otros analistas. Fíjate que te vi el otro día en CNN, te felicito, te Mm, llaman de todas partes. Gracias. Ahora, lo difícil es que tú puedes analizar algo y entonces te acusan por el análisis. Eso me pasa a mí, a veces Luis Vicente lo dijo el otro día en su sección aquí, Luis Vicente León, que decía, mira, usted no me puede matar a mí porque si yo manejo un laboratorio y traigo, este es el resultado del análisis de sangre, estos son los escenarios. Yo he visto gente que lo ha insultado y le dice, mira, chico, ¿cómo dices eso? No sé qué dice. Yo no estoy proponiendo nada. Estos son los factores que estamos teniendo que se puede hacer. Bueno, eso les toca a ustedes o se pueden decir probabilidades de lo que pueda ocurrir. ¿Qué opinas tú? Sí, Pedro, bueno, el trabajo de uno no es complacer una tribuna política. Nuestro trabajo es analizar de una forma objetiva, con datos, con algunas herramientas, instrumentos de medición la realidad política. Y eso es como cuando tú te haces un perfil 20. O sea, coincido con Luis Vicente, le mando un saludo desde aquí. Igualmente. Mira, cuando tú vas al médico, el médico no te pregunta, no te va a decir, mira, el colesterol, si me caes bien, te va a salir bueno. Y la glicemia te va a salir chévere si eres pana mío. No, no. O sea, los resultados son. Igual pasa en política. Mira, uno analiza la realidad, el contexto, plantea escenarios. El análisis no es perfecto, menos en Venezuela, eso no existe. Y lo otro es que de tantos escenarios, hipotéticamente pueden pasar unos y otros no. Un tema de probabilidades también. Uno no es profeta y yo en diversas oportunidades lo he dicho. También lo digo en redes sociales. Nuestro trabajo no se trata de pegar y que la pegaste, no la pegaste. Hay gente, me da risa, Pedro, porque hay gente en redes sociales que se dedica a eso, Ujú. que de forma peyorativa piensan que los consultores, los politólogos se dedican a pegarla como si fuera como si estuvieras en un casino, estuvieras jugando animalitos, no. O Candy Crush, por ejemplo. No, mira, la política no se trata de eso, es seguirle el ritmo, es utilizar toda la información que tienes en función a entender cómo operan los actores políticos, los comportamientos, y el trabajo de nosotros es ayudar a que los tomadores de decisión, eh, mira, eviten crisis y puedan tomar mejores decisiones. En Y, este y, ta- caso de los políticos. y el caso también del ciudadano de a pie o nuestros radioescuchas que si Sí, quieren buscar, mira, ¿qué hago? Porque mucha gente está buscando dirección. así Pero es. en este momento no solamente Venezuela, el mundo entero tiene mucha incertidumbre, muchas cosas que van a pasar, años electorales, lo que va a pasar en Estados Unidos, todo lo que Ujú. afecta, el petróleo, mira, la bolsa está como loca. O sea, la gente busca dirección y uno por lo menos puede ayudar a decir, bueno, estos son los escenarios, escoge uno, dale una probabilidad o no te lances por un barranco. Sí, a brindar algunas certezas, ayudar a que la gente entienda, comprenda de una forma muy sencilla, Pedro. Uno no viene para acá a dar doctrina, ni cátedra, ni hablar de teorías y autores, porque al final la idea es que la persona que nos está escuchando ahorita en el carro, en la casa o desde el teléfono, desde la computadora, entienda lo que sucede en política, se vea también motivado a investigar por su cuenta y evidentemente a contrastar, que es lo más importante, porque al final, mira, la verdad no la tiene una sola persona. Ujú. La verdad de las cosas están en la calle y son los hechos. Eso es un Sí. tema, la terquedad de los hechos es lo más difícil incluso para un político asimilar y lo vemos al día de hoy en relación a la política venezolana, que los hechos se terminan imponiendo, la realidad se termina imponiendo y a veces lo que tú querías como actor político hace 3, 4, 5 meses ya no lo puedes, ya no lo Yo hace tienes. 2 semanas. O hace 2 semanas ya no lo tienes. Mira, Entonces, la fotografía en este momento, tenemos a 11 candidatos inscritos. La candidata María Corina Machado la inhabilitaron, ella propuso a la otra Corina,
para que la aceptaran. Ella sigue luchando. El mensaje de ayer de la tarde de Domingo Santo fue que la gente siga teniendo fe, que ella lo va a lograr. Yo lo que me imagino, y es un análisis, es que ella se va a apoyar en Barbados. Gerardo Blay la estaba ayudando. Falta esa tarjeta de la MUD, que no sabemos qué va a pasar con el supuesto candidato Tapa, así lo califican. Sí. Si se puede cambiar, si no se puede cambiar, si puede ser la Corina María Corina o quién puede entrar, Corina Lloris, perdón. Sí, mira, me parece, Pedro, a ver, la situación con ella no es nada fácil desde el punto de vista personal. Porque para una persona que en reiteradas ocasiones, porque hay que echar la película para atrás y analizar el comportamiento de este actor político. Al principio había hablado de las primarias eran papelito por papelito. Luego había mencionado que las elecciones iban sin ella. Sin ella no iba a haber elecciones. Luego mencionó que era ella y no había sustituto. Es decir, era la candidata María Corina Machado y no se contemplaba una sustitución. De hecho, se decía que eso era síntoma de debilidad y al final se habló del sustituto. Quien plantea también la idea de la sustitución es María Corina. Es decir, hemos visto una moderación también del discurso, por supuesto, si tú analizas a María Corina hace 7, 8 meses atrás, condenaba al diálogo, la negociación, las elecciones, etc. Y un poco más atrás condenaba ir a votar. Pero y si nos vamos a otros temas, Pedro, vemos que María Corina Machado, y esto es un asunto de responsabilidad política, sí, está en video, está claro, participó en la petición de sanciones sobre Venezuela y de lo que llamaba el uso de la fuerza. Estamos hablando en meses atrás. Entonces, lo que te quiero decir es que ha existido un cambio dentro del perfil político de María Corina que evidentemente la obliga a entender que tiene que negociar, que tiene que dialogar con Manuel Rosales, con Enrique, con aquellos actores. Pero lo más importante, Pedro, es que tiene que recoger sus palabras en cuanto a que la única forma de lograr la habilitación, o en ese momento, porque las probabilidades de que habiliten a María Corina son casi que nulas al día de hoy, es que, mira, tenga una posición un poco más moderada y entienda que tiene que plantear un sustituto en este caso, que ella habló de Corina Lloris. No tengo mucho que decir de la profesora Corina Lloris, Pedro. Lo que sí te puedo garantizar es que es una persona que viene del mundo de las academias, una persona que nunca ha estado en política y que también desde el punto de vista personal le resulta difícil asumir la carga de un compromiso de María Corina Machado, que era llegar hasta el final. Vemos que tampoco se da la habilitación de la postulación de la señora Corina Lloris y evidentemente queda entrampada en su propio discurso y también en su propio sectarismo que de alguna manera promovió directa e indirectamente a través de su círculo más cercano, de sus asesores, sus operadores mediáticos, en que o si no se quitan los apartamos, si con ellos no se negocia, con aquellos sectores no se dialoga porque la verdad que oye, no representan a la Venezuela. Es decir, la Venezuela decente versus la Venezuela indecente. O sea, es decir, partir a la oposición entre los buenos y los malos, los puros, los impuros, le ha hecho mucho daño al país. Y al día de hoy vemos, Pedro, que lo que debe prevalecer para conducir a Venezuela a una transición política es el entendimiento, es la negociación. Y yo le pregunto a esa persona que nos está escuchando, ¿usted siente que estamos en vías a una transición política o a una elección? Pues son dos cosas totalmente distintas, Pedro. Una elección es, llega a la fecha, la gente va y vota, se dan los resultados, se reconocen los resultados, la comunidad internacional puede presentar algunas quejas o no, pero al final se da la elección y alguien llega a Miraflores. En este caso, o repite Nicolás Maduro o llega un candidato de la oposición. Pero supongamos, Pedro, en el escenario que es el más desfavorecedor para la oposición, que repita el presidente actual Nicolás Maduro. ¿Qué hará la oposición? ¿Qué va a pasar con esa oposición? ¿Va a seguir siendo la misma oposición hasta el 2030? ¿Va a seguir siendo María Corina, vamos a llamarlo, la líder del momento de la oposición? ¿Cuáles son esos planteamientos? Entonces yo creo que todo va a cambiar desde el punto de vista político. Al día de hoy la política cambia mucho en Venezuela, pero vamos a la pregunta inicial. ¿Está Venezuela preparada o la oposición está preparada para asumir
la responsabilidad de una política de transición. Que política de transición, Pedro, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, es conversar con el chavismo, reconocer la fuerza política que tiene el chavismo, porque existen, es una realidad. Y un reconocimiento mutuo también de la oposición. Y reconocimiento muy mutuo. El chavismo tiene alcaldes, gobernadores, diputados. La fuerza, también hay otra realidad, Pedro. Fíjate, hay una fotografía importante. Milei con Colombia. Milei, que era el radical de allá, tuvo que, y que bueno, que Colombia no habló contigo, bueno, se sentaron a hacer Bueno, Pedro, acuerdo. porque las emociones a veces, mira, si no hay una gestión emocional en política, tú puedes llegar muy lejos y puedes cometer errores que al final el costo político lo terminan pagando los ciudadanos. O sea, hubiera sido muy lamentable que se cerraran las embajadas por un tema personal entre Petro y Javier Milei. Al final, la sindéresis, la moderación, la racionalidad política se impone y la diplomacia se impone y bueno, estos actores recapacitaron. A lo que voy, Pedro, ¿estará la oposición venezolana trabajando en función a lograr una transición política en Venezuela considerando que el chavismo no va a desaparecer? El chavismo es una fuerza política. El ejército, las decisiones políticas pasan por allí, el reconocimiento, la legitimidad. El chavismo estará dispuesto, la oposición, perdón, estará dispuesta en caso de ganar una elección, a construir un gobierno que le permita gobernabilidad, condiciones mínimas de gobernabilidad con el chavismo, porque eso no es solamente ganar una elección. Eso es que tú ganes una elección y ¿qué va a pasar con la Asamblea Nacional? Sí, hay otra cosa. ¿Qué va a pasar con el TCJ? Sí, la mesa de la unidad que representa un sector de la oposición no se ponen de acuerdo, no son unidad. Y si alguien perdía, bueno, déjame entregarle testigo al otro. Fíjate que a Manuel Rosales lo han calificado de todo traidor, pero ellos no tenían un pacto así, tenían el pacto con la tarjeta de la MUD que presentaron su candidato, pero Manuel Rosales dijo, bueno, si no yo inscribo mi candidatura, es un chance más, yo después salgo de esto, o renuncio, pero sí, tienes la posibilidad, date la tarjeta, pero deberían de dar un mejor ejemplo. Te leo esto rapidito, vale. Jorge Roy, que me parece que él siempre ha sido muy ecuánime, él ha estado siempre con la OIT, ha logrado un diálogo tripartita sin entregar sus ideales ni nada. Dice, instó a María Corina Machado y a Rosales a llegar a un consenso para poder derrotar al gobierno. Yo creo que... Estoy totalmente de acuerdo con Jorge, le mando un saludo desde acá. Pienso que, Pedro, el liderazgo debe demostrarse no atacándose en las redes sociales, no aislándose, no cerrando los canales de comunicación. Estamos hablando de dos líderes importantes en Venezuela, Manuel Rosales y María Corina Machado. No podemos negar que María Corina Machado es una persona, un activo importante dentro de la oposición, le habla un sector importante. Igual Manuel Rosales, un gobernador en ejercicio, un gobernador presidente de un partido político de parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Es decir, no podemos pensar que por sí solo se puede acabar esta situación con el gobierno. Todos deben comunicarse. Yo pienso, Pedro, que la gran mayoría de los problemas dentro de la oposición parten de la idea de que yo no me hablo contigo porque es que, oye, tú me caes mal o tenemos problemas en el pasado. Un asunto de egos también. Lo ideal sería que encaren la situación y puedan dialogar. Eso es lo que va a permitir destrancar el juego en la oposición. La incomunicación hace que los problemas en la oposición aumenten y empeoren. Y peor aún, a través de las redes sociales, discutir, eso le da una mala imagen a la oposición. Eso genera rechazo en la ciudadanía. Por la gente termina diciendo, bueno, esta es la alternativa de cambio. ¿Esto en qué es diferente? ¿En qué es la propuesta diferencial en este sector de la oposición? Bueno, ahora todavía hay una dinámica que estamos viendo, no sabemos todo lo que está pasando, hay muchas negociaciones o no detrás de bastidores, ofrecen algunas cosas que no sabemos de dónde salen, pero tenemos que esperar todavía, hacer un análisis en frío hoy es complicado. Es muy complicado porque las expectativas se centran en que si tienes o no tienes la razón. Mucha gente quiere escuchar, quiere que tú le digas lo que ellos quieren escuchar. Quieren reconfirmar una gran cantidad de sesgos, preferencias. Hay ansiedad política, Pedro, y eso se entiende. Estamos claros que eso se entiende. Mucha gente quiere cambio, otras quieren mejorar su calidad de vida. Muchas personas ya no están dependiendo de un discurso político para mejorar su propia vida. Entonces se han dado cuenta que, mira, mis problemas los tengo que solucionar yo. El país sigue, los países no se acaban. Después de las elecciones, Venezuela no se va a acabar. Entonces yo creo que la lección de este momento, Pedro, es evidentemente la sindéresis, es la responsabilidad política. Pero fíjate que María Corina sí ha hecho un mensaje sobre eso. Calma,
no se angustien. Y eso es importante, sobre todo que acabamos de pasar Semana Santa, que es un momento, yo creo que de reflexión. De reflexión. Y mira, yo aplaudo aquella decisión que permita destrancar el juego a través del diálogo, a través del entendimiento dentro de los actores de oposición. La rivalidad no suma, resta. Ese comportamiento tóxico de querer siempre tener la razón no ayuda a que los venezolanos tengan certidumbres. Oye, yo creo que hay que imprimirle a la política un sentido más de responsabilidad y que los actores hablen. ¿Cómo es posible que nuestra oposición venezolana no habla? Eso es inaudito, la verdad. Es así. Bueno, mira, yo aproveché Semana Santa y bajé algunas películas que te recomiendo que tienen que ver con todas estas cuestiones de radicalismos políticos. Uno es The Wave, La Ola, que aquí hicieron también una obra de teatro y fue buenísima, que es un profesor que enseñaba anarquía en Alemania, y con los alemanes, ¿ustedes qué creen? Que no puede volver a un régimen así como el que teníamos, nazi y tal. Y le hizo un experimento donde alienaba a la gente. Tú te vistes de blanco, el que no se viste, tú estás aquí o te sales de clase. Bueno, en una semana se estaban matando, entonces hay que tener mucho cuidado en manejar esos códigos. Yo creo que me vi esa película, no recuerdo si habla también de la espiral del silencio. La autocensura, el miedo a... es una película muy interesante, no estoy seguro si es esa, Pedro, me disculpa, pero prometo que la veo cuando llegue. Hay otra que se llama The Experiment, el experimento, donde tú reúnes a dos grupos aleatoriamente y decides cuál es la mitad que van a ser los policías y la mitad que van a ser los prisioneros, sin decir ni personal, no. Y de repente, bueno, los policías se vuelven prácticamente sádicos y tal, y los prisioneros masoquistas y que estaban dispuestos a recibir todo. Ve esas películas porque vale la pena, sobre todo a las personas que les gusta y ver las consecuencias políticas, filosóficas, psicológicas, y de las cosas que se dicen que son importantes y lo que significa el radicalismo, sin pensar, sin una fe a ultranza, porque yo quiero, como decías tú, yo quiero que esto suceda y a veces no sucede. Tenemos 20 años en eso. 20 años en eso, Pedro, y yo creo que tú que recomiendas estas películas, yo creo que también el venezolano está cansado de ver la misma película, su propia película. Porque la gente, y bueno, hay muchísimos estudios, investigaciones demoscópicas, análisis de clima social, en fin, que demuestran que el venezolano está realmente triste, está desilusionado, no está relacionándose con estos sentimientos de odio, de euforia. De hecho, la mayoría de los venezolanos al día de hoy están a la expectativa de lo que va a pasar, pero por dentro cargan un calvario, Pedro, que es el conflicto político, es el revanchismo, es esa cantidad de problemas que generan una sociedad muy poco civil, donde la gente no se soporta, todo el mundo pelea, y al final vemos un país que no está prosperando desde el punto de vista social. Entonces, gran parte, sí, la responsabilidad está en las decisiones del gobierno desde el punto de vista económico, político, pero la sociedad tiene un rol importante, Pedro, interesante en esto, porque hay que recuperar el tejido social. Hay que ponerle el pecho a la educación. A la economía. Y hay que recuperar... Porque todo lo social y todo depende si hay prosperidad económica o no, si hay crecimiento económico o no. Y si nos vuelven a entrar todas las sanciones, que es muy probable... Mira, no hay manera de salir adelante. Sí, porque la economía también cambia los estados de ánimo. Así de sencillo. O sea, bueno, tú conoces mejor del tema que yo, pero un país sancionado, ahogado, con problemas económicos, al final la gente se desmotiva, se desmoraliza. ¿Y qué pasa cuando ocurren ese tipo de cosas? Mucha gente se va, otros se quedan y evidentemente la gente no tiene disposición a votar. Sí. Tengo que hacer publicidad, Pablo, en un segundito. Vamos a hablarles de... Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de marcas patrocinantes de cada grupo de productos. Concursarás por freidoras de aire, extractor de jugos, TV inteligente de 32 pulgadas, cafetera y parrillera eléctrica. Son 130 premios. Si eres cliente Gama Club, recibirás un cupón adicional.
¿Quién no le gustaría llevarse una freidora o una cafetera nueva a casa? Corre a tu Gama más cercano y participa. Conoce más en @somosGamaB. Gama, sin ti no hay nosotros. Gama. 5:58. Bueno, Pablo, se me acaba el tiempo. Tienes un minuto para que des tus redes y te voy a volver a llamar en estos días porque la dinámica de los acontecimientos obliga. Así que, por favor. Bueno, mis redes sociales, básicamente la que más utilizo es Twitter para hablar de política, es @PabloQuinteroBE. Y también estoy en Instagram por allí, pero lo tengo privado. Y pronto vas a hacer un evento, no podemos decir mucho, pero para que la gente esté pendiente. Sí, después podemos dar un poco más detalle. En las redes sociales vamos a hablar un poco más de eso, es sobre la incidencia de las sanciones sobre la economía venezolana y un poco vamos a analizar ese tema con expertos en el área, desde el punto de vista empresarial, político, económico. Y va a ser muy interesante. A través de las redes sociales vamos a dejar la invitación. Es un evento público. Y bueno, esperamos que desde allí salgan reflexiones sobre el tema y por supuesto que podamos hablarlo con los especialistas en el área económica. Muchísimas gracias. A ti, Pedro. Es Pablo Quintero, politólogo, consultor político, socio director de Law Consultancy. Gracias por estar con nosotros y venir hasta acá, hasta el estudio. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes en Éxito.